Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y drama. Sí, vamos a hablar de Amor Prohibido, la icónica serie turca. Si eres como yo y te encantan las novelas turcas, prepárate porque este vídeo te va a encantar. Vamos a analizar los personajes, la trama, el impacto cultural y todo lo que hizo de Amor Prohibido un fenómeno global. Y antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, comencemos. Amor Prohibido o Aşk Memnu en turco, es una serie que trascendió fronteras. Emitida originalmente entre 2008 y 2010, rápidamente se convirtió en un éxito arrollador, cautivando a audiencias en Turquía y en todo el mundo. La historia, basada en la novela homónima de Halit Ziyawaklgil, nos sumerge en la vida de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que, tras la muerte de su padre, decide casarse con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella, para escapar de la sombra de su madre, Firdevs, una mujer seductora y manipuladora. Pero la decisión de Biter, lejos de ser una solución, se convierte en el detonante de un torbellino de emociones que la arrastrará a un abismo de consecuencias devastadoras. La mansión Ziyagil, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Estambul, se convierte en el escenario principal de esta historia. Allí Biter se encuentra rodeada de lujo, pero también de secretos y tensiones. Cada rincón de esa imponente residencia respira opulencia, pero también encierra silencios cargados de significado. Adnan, un hombre bueno y cariñoso, busca en Biter la compañía y el amor que perdió tras la muerte de su esposa. Su corazón anhela llenar el vacío que dejó la ausencia de su amada, y ve en Biter una nueva oportunidad para construir un hogar lleno de felicidad. Pero Biter, atormentada por su pasado y descontenta con su vida, no puede evitar sentirse atraída por Belul Aznedar, el joven y apuesto sobrino de Adnan. La diferencia de edad entre Adnan y Biter, sumada a la juventud y atractivo de Belul, crea un caldo de cultivo perfecto para el florecimiento de una atracción irresistible. Belul, un mujeriego empedernido conocido por sus conquistas, inicialmente ve a Biter como otro desafío. Su ego se infla ante la idea de conquistar a una mujer tan hermosa y codiciada. Pero a medida que pasa el tiempo, la atracción entre ellos se vuelve innegable, desencadenando una pasión prohibida que amenaza con destruir todo a su alrededor. Sus encuentros, inicialmente casuales y llenos de miradas esquivas, se transforman en citas clandestinas donde la pasión se desborda sin control. Su relación clandestina se desarrolla entre miradas furtivas, encuentros secretos y mentiras constantes, creando una atmósfera de tensión y peligro que mantiene al espectador al borde del asiento. Cada caricia, cada beso robado, los acerca más al precipicio, poniendo en riesgo la estabilidad de la familia Ziyagil y sus propias vidas. Los personajes de Amor Prohibido son complejos y multidimensionales, lo que los hace aún más fascinantes. Cada uno de ellos tiene sus propias motivaciones, secretos y debilidades. Biter es una mujer atrapada entre el deseo y la culpa, la ambición y el amor. Su lucha interna es palpable y su evolución a lo largo de la serie es uno de los puntos fuertes de la trama. Ella anhela la libertad y la felicidad, pero se encuentra prisionera de las expectativas sociales y sus propios demonios internos. Belul, por su parte, es un personaje contradictorio, un joven carismático pero inmaduro, que se debate entre la responsabilidad y la tentación. Su indecisión y falta de compromiso lo convierten en un personaje odiado por algunos y amado por otros. Adnan, a pesar de su bondad y generosidad, se muestra ciego ante la verdad, confiando ciegamente en las personas que lo rodean. Su ingenuidad lo convierte en una víctima de las maquinaciones de quienes lo rodean, y su dolor es palpable a medida que la verdad se revela. Pero Amor Prohibido no se limita a contar la historia de Biter y Belul. La serie explora temas como la infidelidad, la ambición, la soledad, la hipocresía y las diferencias de clase. A través de sus personajes secundarios como Firdevs, la madre de Biter, una mujer obsesionada con el dinero y el estatus social, o Nial, la hija de Adnan, una joven inocente y enamorada de Belul, la serie nos ofrece una visión completa de la sociedad turca contemporánea. Firdevs, con su elegancia y astucia, manipula a todos a su alrededor para conseguir sus propios fines. Nial, por su parte, representa la inocencia y la pureza, y su sufrimiento ante la traición de Belul es desgarrador. Incluso personajes como Ilmi Onal, el rival de Adnan, añaden capas de complejidad a la trama,
mostrando la lucha por el poder y la venganza en el mundo de los negocios. La puesta en escena de Amor Prohibido es impecable. La mansión Cilla Hill, con su arquitectura imponente y su decoración lujosa, se convierte en un personaje más de la historia. Cada objeto, cada mueble contribuye a crear una atmósfera de opulencia y sofisticación. Los vestuarios, diseñados con gran detalle, reflejan la personalidad y el estatus social de cada personaje. Los vestidos de Viter, elegantes y sensuales, contrastan con la sencillez de los atuendos de Niall, reflejando sus diferentes personalidades y roles en la sociedad. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y apasionadas, intensifica las emociones y crea una atmósfera envolvente. La música se convierte en un narrador silencioso, acompañando los momentos de alegría, tristeza y tensión. Pero más allá de su trama intrigante y sus personajes complejos, Amor Prohibido tuvo un impacto cultural significativo. La serie rompió récords de audiencia en Turquía y en otros países, generando debates y controversias. La historia de Viter y Belul despertó pasiones encontradas, con algunos espectadores criticando su comportamiento y otros empatizando con su situación. La serie también influyó en la moda y el estilo de vida, con muchas mujeres imitando el vestuario y el maquillaje de Viter. Las tendencias en peinados, accesorios y decoración se vieron influenciadas por la serie, demostrando su impacto en la cultura popular. La versión original de Amor Prohibido constó de 2 temporadas, con un total de 79 episodios. Cada episodio fue cuidadosamente elaborado, con un ritmo narrativo que mantenía al espectador enganchado de principio a fin. Sin embargo, la serie ha sido adaptada en varios países, incluyendo México, Estados Unidos y Rusia. Cada adaptación ha aportado su propia perspectiva a la historia, adaptándola a su cultura y contexto local. Pero todas las versiones mantienen la esencia de la historia original, la pasión prohibida entre Viter y Belul. El final de Amor Prohibido es uno de los más impactantes y recordados de la televisión turca. Sin revelar demasiados detalles para aquellos que aún no han visto la serie, puedo decir que el final es trágico y conmovedor, y que deja una profunda reflexión sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos. La muerte de Viter es un punto de inflexión en la historia, marcando el final de un ciclo de pasión y destrucción. El final de Amor Prohibido marcó un antes y un después en la televisión turca, consolidando a la serie como un clásico moderno. La intensidad del drama y la crudeza de las consecuencias dejaron una huella imborrable en la memoria de los espectadores. ¿Por qué Amor Prohibido sigue siendo tan popular hoy en día? Creo que la respuesta radica en la universalidad de sus temas. La pasión, el amor, la traición, la ambición, son emociones y experiencias que todos podemos entender y con las que podemos identificarnos. La serie nos enfrenta a nuestros propios deseos y miedos, y nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas. Además, la serie está muy bien hecha, con una producción impecable, actuaciones sólidas y una trama que te engancha desde el principio. La calidad de la producción y el talento del elenco contribuyeron a crear una experiencia televisiva inigualable. Amor Prohibido es una serie que te hace pensar, sentir y emocionarte, y eso es lo que la hace tan especial. Te sumerge en un mundo de emociones intensas y te deja con una sensación de vacío cuando llega a su fin. Ahora hablemos un poco sobre las adaptaciones. Como mencioné antes, Amor Prohibido ha sido adaptada en varios países. Una de las adaptaciones más populares es la mexicana, titulada Pasión Prohibida. Si bien la adaptación mexicana sigue la trama original, también introduce algunos cambios para adaptarla a la cultura latina. Por ejemplo, los personajes tienen nombres diferentes y la historia se desarrolla en Miami. La adaptación mexicana se enfoca más en el drama familiar y en las relaciones interpersonales, adaptando la historia a los gustos del público latinoamericano. Sin embargo, la esencia de la historia, la pasión prohibida entre Bianca y Bruno, se mantiene intacta. Otra adaptación interesante es la estadounidense, titulada Forbidden Love. Esta adaptación, sin embargo, no tuvo tanto éxito como la original o la mexicana. Algunos críticos argumentaron que la adaptación estadounidense perdió parte de la complejidad y la profundidad de la historia original. La adaptación estadounidense simplificó la trama y se enfocó más en el romance, perdiendo parte del drama y la tensión que caracterizaban a la versión original. Sin embargo, sigue siendo una adaptación interesante para aquellos que quieran ver una versión diferente de Amor Prohibido. En mi opinión, la clave para una buena adaptación de Amor Prohibido es mantener la esencia de la historia original, pero también adaptarla al contexto cultural local.
Los personajes deben ser creíbles y realistas, y la trama debe ser intrigante y emocionante. La adaptación debe ser capaz de capturar la pasión, el drama y la tensión que hicieron de Amor Prohibido un éxito global. Es importante encontrar un equilibrio entre la fidelidad a la historia original y la innovación para adaptarla a las expectativas del público local. Y hablando de pasión, drama y tensión, no podemos olvidar la química entre los actores que interpretaron a Biter y Belul. Beren Saat y Kaan Tatltu, los actores que interpretaron a Biter y Belul en la versión original turca, tenían una química innegable en pantalla. Su actuación fue tan convincente que muchos espectadores creyeron que eran pareja en la vida real. Su química fue uno de los factores clave del éxito de Amor Prohibido. La intensidad de sus miradas, la pasión de sus besos y la tensión de sus encuentros contribuyeron a crear una atmósfera de deseo y peligro que mantuvo al público enganchado a la pantalla. Amor Prohibido es mucho más que una simple telenovela. Es una historia compleja y multidimensional que explora temas universales como el amor, la traición, la ambición y la soledad. Es una serie que te hace pensar, sentir y emocionarte, y que te deja una profunda reflexión sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos. Si aún no has visto Amor Prohibido, te la recomiendo encarecidamente. No te arrepentirás. Prepárate para un viaje emocional lleno de pasión, intriga y drama que te dejará sin aliento. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de Amor Prohibido. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta icónica serie turca. Recuerden, hemos explorado la trama, los personajes, el impacto cultural y las adaptaciones de esta historia que capturó corazones en todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Realmente aprecio que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes de Amor Prohibido. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué les pareció el final? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. ¿Cuál fue el momento más impactante para ustedes? ¿Qué escena los hizo llorar? Compartan sus experiencias y opiniones con nosotros. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.